¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en otro viernes de bienestar consciente. Bien, bueno, vamos a ver si nos estamos escuchando bien el día de hoy. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente y que nos vayan indicando si se escucha bien el audio el día de hoy. Bueno, pues hoy, como ven, me ha tocado estar solo en esta transmisión. Hay Cintia Maldonado, que siempre está con nosotros en este espacio, que es quien es la creadora de este espacio. Bueno, pues ha tenido ahí una capacitación el día de hoy, no ha podido acompañarnos y me ha pedido que bueno, pues entonces me quede al frente de la transmisión. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto para compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a esperar que alguien nos vayan indicando por ahí si se escucha bien, si el audio está correcto, para entonces ya ir empezando con la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a hablar de ciencia y espiritualidad. Y bueno, es un tema que también puede ser bastante polémico, pero bueno, también creo que es importante pues ponernos al día en ciertas cosas, a veces tener pues claras ciertos conceptos que quizás podríamos tenerlos un poco equivocados. Y bueno, es bueno ir tomando conciencia de ciertas cosas. Entonces, pues bueno, esperemos que alguien por ahí nos pueda indicar que se esté escuchando bien el audio, que está correcto, para entonces poder ir empezando con el tema del día de hoy. A dar tiempo, como siempre, para ver que estemos conectados correctamente. A veces, pues esto de la tecnología a veces se complica, pero bueno, vamos a esperar que todo esté bien. Si alguien nos puede ir indicando si se escucha bien el audio, pues sería muy bien. Parece que se escucha bien. Perfecto. Muy bien, qué bueno que nos estemos escuchando bien. Bueno, ya estamos pues aquí como les decía, como cada viernes, pues bueno, listos para compartir con ustedes. Hoy me ha tocado estar solo y bueno, pues nuestra compañera Cintia pues ha tenido por ahí una capacitación. Entonces, pues hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a simplemente esperar. Todavía falta un minutito para las 6. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si se conectan más personas para comenzar con nuestro tema del día de hoy, como les decía, ciencia y espiritualidad. Entonces, bueno, esperemos que se estén, las personas que se estén conectando, bueno, estamos aquí, que puedan compartir esta transmisión si creen que le puede interesar a alguien esta información, que alguien pueda estar interesado en este tema. Bueno, pues que nos ayuden a compartir por ahí en las redes sociales para poder llegar, claro, sí, a más personas. Entonces, pues bueno, ya son las 6 de la tarde, vamos a comenzar con este tema, no sin antes, primero, bueno, agradecer como siempre, pues tenemos a nuestros patrocinadores, la gente que apoya este proyecto, que nos hace el favor de apoyar. Y bueno, tenemos como siempre a doTERRA, que son aceites esenciales para mejorar la salud y la belleza. Y también tenemos a DXN, son las bebidas orgánicas nutritivas y alcalinas, cuyo ingrediente principal es el Ganoderma. Entonces es otro de nuestros patrocinadores. Y como siempre tenemos a Proyectos Interiores Tampico, el placer de vestir tus ventanas. Ellos siempre están también apoyándonos. Pasen ahí, pues visiten su página de Facebook, Persianas de Proyectos Interiores Tampico, o también tienen su página web, proyectosinteriores.com, para que los visiten y vean todo lo que les pueden ofrecer nuestros amigos de Proyectos Interiores Tampico.
Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ir comenzando ya con nuestro tema del día de hoy, ciencia y espiritualidad. Y bueno, pues como siempre, primero les voy a compartir una reflexión, en esta ocasión es una frase de Albert Einstein que dice, la ciencia sin la religión es manca y la religión sin la ciencia es ciega. Y bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a compartir acerca de ciencia y espiritualidad. Y bueno, pues básicamente no sé cuál sea la idea que ustedes tengan en relación a la ciencia y espiritualidad. Yo en algún momento, cuando era todavía más joven, pues yo tenía la idea de que la ciencia y espiritualidad estaban como enfrentadas y como que eran cosas totalmente separadas. Entonces, pues más o menos en este sentido es lo que queremos compartir el día de hoy acerca de si es realmente que están separadas o están de alguna manera enfrentadas o si de alguna manera esto es quizás un mito o quizás algo que en algún momento se ha entendido de manera incorrecta, que es un concepto por ahí que quizás podamos llegar a tener y que no es realmente así. Entonces, bueno, vamos a empezar y recordar que a principios del siglo XVI, pues la religión era de alguna manera la proveedora de la verdad. Eh, Casi estaba involucrada pues en la vida en general de las personas, incluso estaban a veces la religión bastante unida o apegada también, o iban en conjunto con los gobiernos, con lo que eran los gobiernos, y bueno, pues era prácticamente quienes pues proveían de la verdad a las personas, y en ese tiempo, en el siglo XVI, pues la ciencia comenzó a cobrar importancia. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque los científicos comenzaban a cuestionar pues lo que eran los dogmas, como por ejemplo, pues empezaban ya a cuestionar que si la Tierra era el centro del universo. Entonces esto pues sí empezó a contraponerse con las ideas que estaba difundiendo la iglesia. Entonces, bueno, hubo pues sí un cierto enfrentamiento y algunos científicos llegaron a sufrir pues la mano dura de la iglesia. Hubo ahí bastantes, pues hay bastantes anécdotas, bastante historia entre lo que es la ciencia y la religión, sobre todo cuando la ciencia comenzaba ya a cobrar una mayor importancia. Pero bueno, en su momento la iglesia pues de alguna manera se dio cuenta que no podía seguir reprimiendo la ciencia. Y pues de alguna manera allí es cuando deciden eh, dividirse básicamente el conocimiento y el esfuerzo humano. Es decir, básicamente ahí es cuando se considera que se crea el dualismo por parte de René Descartes, y ahí es donde básicamente se dividen, la iglesia se queda con todo aquello que no se veía, todo lo intangible, toda la cuestión del espíritu, del alma, y la ciencia pues se queda con todo aquello que sí se ve, y ahí es donde surge pues el materialismo. Y bueno, como decía, pues entonces de ahí empieza a surgir la idea un poco de que todo aquello que no se ve, pues es como que fantasía, como que era algo pues que no existía de alguna manera, y pues se crea esta idea de que nosotros somos más o menos como unas máquinas y que somos todos un mecanismo predecible que está regulado por leyes absolutas e inmutables, y ahí es donde surge pues la ciencia, la física clásica, la física de Newton, y eso pues también va a tener repercusión en muchas otras áreas, incluso pues bueno, la medicina tradicional, la medicina ortodoxa pues tiene este pensamiento en el que la mente y el cuerpo están separados. Entonces, ahí empieza a haber como una especie sí, de división, pero básicamente esta división se está dando entre la ciencia y la religión. Y es importante tener esto en cuenta porque cuando hablamos de religión, pues no hablamos estrictamente de espiritualidad. Eh, la espiritualidad, ya habíamos hablado de esto de semanas anteriores, lo que es la religiosidad o es lo que es que la religión
es como un camino más hacia la espiritualidad, pero la espiritualidad está más allá de la religión, no depende de los dogmas de una religión. Entonces, pues básicamente sí empezó a haber una división, pero esta división fue más que nada entre la ciencia y la religión, porque se iban contraponiendo un poco en sus ideas. Pero aún así, eh, realmente nunca han estado, o por lo menos yo así considero que nunca han estado realmente separadas ni realmente enfrentadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues yo no sé, yo esto es algo por lo menos que no sabía en su momento y que a mí me ayudó precisamente a tener clara esta parte, ¿no? Eh, Existe algo que se llama la Pontificia Academia de las Ciencias, y bueno, esto no es más que un departamento, o sí, un departamento de ciencias que es parte del Vaticano. Entonces, es un, una academia que es de alcance internacional, así se denominan ellos, multirracial en su composición y no sectaria en la elección de sus miembros. El trabajo de la academia incluye 6 grandes áreas, que es las ciencias básicas, la ciencia y la tecnología de los problemas globales, la ciencia de los problemas del mundo en desarrollo y política científica, bioética y epistemología. Entonces, bueno, pues hay dentro de la religión cristiana, existe dentro de la religión católica más precisamente, existe precisamente lo que se llama Pontificia Academia de las Ciencias, en donde pues hacen ciencias. ¿Y quiénes hacen ciencia? ¿Quiénes hacen investigación? Pues bueno, pues son los mismos sacerdotes, los mismos, la misma gente de ahí de la religión, pues son también científicos, y esto es algo que muchas veces, o yo por lo menos en su momento no lo sabía, y esto es algo que a mí me causó, pues, digamos que un cierto impacto cuando me enteré de esto, que pues tampoco es que sea algo oculto, pero bueno, a veces pues no tiene uno toda la información. Entonces, pues de alguna manera, pues por esto digo que no están realmente separadas ni la ciencia y la espiritualidad, ni tampoco pues la religión y la ciencia, aunque pues quizás algunos pueden llegar a pensar que realmente lo están separadas. Entonces dice, no hay ciencia verdadera sin abrirse al misterio, ni fe auténtica sin abrirse a la investigación científica. Tiene perfecto sentido, por lo tanto, que algunos de los grandes científicos de la historia de la humanidad fueron sacerdotes. Y sí, como les decía, hay sacerdotes que son científicos. Yo al principio llegué a pensar que, bueno, quizás eran personas que se dedicaban a la ciencia y después dejaban la ciencia y tomaban y se volvían sacerdotes. O al revés, que quizás era gente que en su momento primero fue sacerdote y después pues dejó la iglesia y después se convirtió en científico. Pero no, no es así. La realidad es que hay muchos sacerdotes que al mismo tiempo han hecho ciencia y lo han hecho en conjunto y que han dado grandes aportes a la ciencia de hoy. Hoy en día, pues hay muchas cosas que son atribuidas o que realmente fueron mérito de estos sacerdotes científicos. Entonces, pues, por poner un ejemplo, y que me parece realmente un ejemplo bastante importante, es el ejemplo del sacerdote Georges Lemaitre, no sé exactamente se pronuncie, el sacerdote católico de nacionalidad belga. Y bueno, pues, ¿quién es este sacerdote? ¿Qué aporte dio a la ciencia? Bueno, pues yo creo que muchos en algún momento han escuchado acerca de la teoría del Big Bang. Y si no, bueno, les comento, pues la teoría del Big Bang es una de las más famosas en la ciencia porque es la que habla pues de cómo se creó el universo. Entonces, Georges Lemaitre es un sacerdote católico de nacionalidad belga, fue astrónomo, cosmólogo y físico. Y él propuso la hipótesis del átomo primordial para estudiar el origen del universo y que se popularizó como la teoría del Big Bang. Entonces, bueno, pues él es un sacerdote científico que incluso trabajó de la mano de Albert Einstein, que estuvo ahí trabajando en conjunto.
por ahí en los años de 1900, en los años 30, 1930. Entonces, bueno, pues es una de las teorías científicas más importantes y pues bueno, fue dada a luz en la ciencia, pues, por este sacerdote católico. Pero no es el único, hay otros tantos sacerdotes científicos, y bueno, les voy a mencionar solamente algunos como un ejemplo. Está San Silvestre II, él fue el primer papa francés, y él fue matemático y fue uno de los principales divulgadores de los números indoárabes en la Europa cristiana. También está Guido de Arezzo, él fue un monje medieval y es uno de los responsables del sistema moderno de notación musical. Él fue el que creó el tetragrama y bautizó las notas musicales. También tenemos a San Alberto Magno, él fue un sacerdote dominico, obispo y doctor de la iglesia, y él fue el químico acreditado de descubrir el arsénico. Tenemos a Roger Bacon, él fue un franciscano, y bueno, él hizo investigaciones importantes en áreas del conocimiento como la mecánica, la óptica y la geografía, además de la filosofía. También tenemos a Jean Buridan, que es un sacerdote francés y es uno de los pioneros de la teoría del momento, y trabajó también, sus investigaciones ayudaron mucho a lo que es la dinámica de Galileo y el principio de inercia de Isaac Newton. También tenemos a Nicolau Oresme, es un teólogo y es un obispo y realizó estudios e investigaciones como filósofo, psicólogo, musicólogo, economista, matemático, físico, astrónomo y descubrió la refracción atmosférica de la luz. Entonces, bueno, estos son solamente algunos ejemplos, como les decía, de algunos sacerdotes que han sido científicos y que han dado, pues bueno, muchos aportes precisamente a lo que es la ciencia. Y como les decía, hay otros tantos más, solamente ya por mencionar sus nombres, tenemos a Francesco María Grimaldi, Giovanni Battista, Atanasio Kirchner, Bartolomeu de Gusmão, Ruder Bošković, Gregor Mendel, entre otros. En realidad es una larga lista de gente que se ha dedicado tanto a la iglesia como a la ciencia, que lo ha llevado en conjunto. Y bueno, por eso también, pues es para mí importante el hecho de que pues la ciencia y la espiritualidad y la ciencia y la religión pues realmente no están enfrentadas. En realidad siempre han estado de alguna manera unidas. Y pues esto es importante entender en qué se basa, para mí es importante comprender en qué se basa en realidad pues esta aparente separación que en algún momento algunos llegan a pensar que existe. Entonces, a pesar de toda la contribución de la Iglesia en los diversos campos científicos y culturales, todavía existe un gran número de personas dentro de la Iglesia que pues realmente insisten en divulgar que existe como una especie de separación. Se podría considerar pues que de alguna manera son deshonestos en ese sentido, porque realmente no hay una separación. Entonces, pues se cierran muchas veces a ciertas cosas que no entienden, y así mismo pasa con los científicos, que son considerados precisamente por algunos pseudocientíficos, porque pues incurren en la misma especie de dogmatismo, en pensar que las cosas están realmente separadas, la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, esto, como les decía, no es así. En realidad siempre han trabajado en conjunto. Entonces, como dice aquí una frase de Fulton Sheen, dice, ni siquiera hay 100 personas que odian a la Iglesia Católica, pero hay millones de personas que odian lo que creen que es la Iglesia Católica. Entonces, bueno, hay muchas cosas que a veces pues tenemos conceptos equivocados o algunas ideas o prejuicios que se han ido
pues transmitiendo a través de las generaciones. Y bueno, yo creo que es importante porque entonces podemos abrirnos más al conocimiento y esto nos puede ayudar más precisamente en el conocimiento de uno mismo, que es al final pues lo que estamos intentando llevar, ¿no? Un mayor conocimiento para que las personas se conozcan más a sí mismos y pues esto ayude también en la gestión pues, de nuestra vida, de nuestras emociones. Entonces, como les decía, bueno, aparentemente sí existía una separación, pero esto más que nada por lo que les comentaba, que se dividieron por ahí lo que es el conocimiento y el esfuerzo, y la ciencia clásica pues comenzó a estudiar todo como si fuera una máquina perfecta en la cual pues la mente, la conciencia está separada. Entonces, pues desde ese punto de vista se empezó a ir transmitiendo esta idea de que están separadas. Entonces la ciencia pues estudiaba, por ejemplo, el cuerpo, lo que es la medicina, sin tomar en cuenta pues lo que son las emociones, lo que es la mente. Entonces solamente se abocaba a la parte material, a la parte física, y por su parte la iglesia pues se abocaba a estudiar pues solamente la parte espiritual, solamente aquello que es intangible, pero sin tomar en cuenta que también esto repercute en nuestro cuerpo. Entonces, esta es la manera en que han venido trabajando, pero en la historia pues existe un punto en donde empiezan a converger tanto la iglesia, o más bien la ciencia y la espiritualidad, porque, bueno, como ya hablábamos, la espiritualidad es algo que va más allá de la religión. La religión es pues un camino, es una manera de llegar a la espiritualidad, que no vamos a decir que sea ni buena ni mala, ni mejor que otra, simplemente es un camino diferente, pero bueno, la espiritualidad es algo que está más allá, y entonces, pues cuando surge la física moderna, que es así como algunos la conocen, también es conocida como mecánica cuántica, o más conocida quizás como la física cuántica, es donde empiezan a converger la ciencia y la espiritualidad. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, pues podemos ver que ya incluso se realizan congresos entre científicos y religiosos en donde se fomenta un entendimiento entre la ciencia y el espíritu. ¿Por qué es que la física cuántica hace que converjan tanto la ciencia como la espiritualidad? Bueno, porque la física moderna, la física cuántica, se encarga de estudiar las partículas subatómicas que conforman el universo. Es decir, todo en el universo, incluyendo nosotros, estamos formados por partículas subatómicas, es decir, partículas tan pequeñas que no las podemos percibir con nuestros ojos, y que solamente pueden ser percibidas con equipo científico. Entonces, pues esta ciencia es la que se ha dedicado a hacer ese estudio, y estudia precisamente el comportamiento y la interacción que existe entre la energía y la materia, es decir, entre la mente y el cuerpo. Y también la relación que existe, el comportamiento que existe entre la mente, el cuerpo, el espacio, el tiempo, y todo a una escala microscópica. Entonces, ¿qué ha comprobado la física cuántica? Bueno, pues ha comprobado que las leyes de la física de Newton, no aplican en el mundo microscópico. Es decir, que esas leyes de la física, que es la que pues nos enseñan en la escuela, la física clásica, pues esas leyes no aplican más que solamente para el mundo macroscópico, para lo material, para lo que percibimos, para lo grande, pero que en las escalas más pequeñas esas leyes no aplican. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque las leyes hoy en día de la mecánica cuántica apuntan hacia una concepción de la realidad en la que nosotros como seres humanos pues interactuamos con nuestro entorno a un nivel más profundo de lo que creemos comúnmente. Es decir, es gracias hoy en día a la ciencia, a la física cuántica, que ya se está comprendiendo cada día más cómo nosotros, los seres humanos,
pues estamos siempre interactuando con el medio ambiente que nos rodea y que no estamos desconectados, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver pues también con nosotros mismos. Es decir, lo que ya muchas veces hemos platicado, que no somos víctimas de lo que nos sucede en la vida, que no es que tengamos buena suerte o mala suerte en relación a nuestras experiencias, sino más bien que nosotros estamos siempre interactuando porque en nuestra esencia, pues nosotros somos energía, pero pues bueno, la energía es algo que no se ve y que en algún momento se consideraba que estaba separada la energía, el alma, el espíritu del cuerpo, que no tenía nada que ver lo que pasaba en el cuerpo con lo que pasaba en nuestra alma, en nuestro espíritu, como lo queramos llamar. Y hoy en día, pues ya esto está cambiando, esta idea, gracias a la física cuántica, que ha dado pues un gran aporte para empezar a unir lo que es la ciencia y la espiritualidad y comprender cómo todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra mente, que no son cosas desconectadas. Entonces ahí entran en juego las emociones. Entonces es importante porque generalmente atribuimos lo que pasa en nuestro cuerpo, las enfermedades, los síntomas físicos, a causas externas en las que nosotros no tenemos nada que ver, o a lo que creemos que son causas internas, como puede ser el ADN, o puede ser nuestro sistema inmunológico, y también se pensaba que como si nosotros no tuviéramos nada que ver con eso, y en realidad no es así. Tiene que ver también pues nuestra mente, nuestra psique y nuestras emociones entran ahí en juego. Entonces, en todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en una enfermedad, también van a estar en juego las emociones. Entonces, por eso es importante comprender, porque muchas veces tenemos ciertos prejuicios en los que escuchamos cierta información en la cual nos están diciendo precisamente esto, que lo que está pasando, una enfermedad, tiene que ver con nuestra mente. El problema es que hay también otro prejuicio en el que a veces pensábamos que cuando hablábamos de que la mente tiene que ver con una enfermedad, es como que estábamos inventando la enfermedad, y no es así. Y como también se pensaba a veces que se trataba quizás de un problema mental, es decir, que pues algo estaba mal en nosotros, y no se trata de eso. Se trata de que nuestros pensamientos, de que nuestras emociones tienen que ver con lo que está pasando. Es una especie de comunicación que tenemos entre nuestra mente y nuestro cuerpo. De alguna manera hoy ya se sabe que nuestro cuerpo pues no puede decidir nada por sí mismo. Si el cuerpo se mueve, si el cuerpo tiene acción, todo aquello que estamos haciendo mediante el cuerpo es porque está siguiendo a la mente. La mente es la que le está dando pues precisamente las instrucciones. Entonces, la mente o la energía o el espíritu está ocupando el cuerpo y es quien lo está dirigiendo. Entonces, pues todo aquello que pasa en nuestro cuerpo, pues es porque está siguiendo a la mente. Entonces, ahí es cuando empieza a cambiar la manera en que vemos las enfermedades. Ya no estamos solamente viendo o viéndonos a nosotros mismos pues como si fuéramos víctimas de lo que esté pasando en el exterior, en el medio ambiente, o de lo que pase en nuestro cuerpo a nivel de ADN o del sistema inmunológico, como si no tuviéramos nada que ver. Nosotros tenemos pues todo que ver en ese sentido porque no estamos desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, las interpretaciones de buena parte de los expertos se enfocan hacia la existencia de un universo participativo, en el que es prácticamente imposible separar con precisión dónde empieza el observador y dónde empieza lo observado. Entonces, pues nosotros somos los observadores del universo, y todo lo que está aparentemente en nuestro exterior pues es lo observado, incluyendo pues aquellas experiencias que estamos viviendo. Entonces, pues la ciencia moderna lo que nos dice es que no se puede llegar a separar, no se sabe, no se puede determinar en dónde empieza uno y en dónde empieza el otro. Entonces, siempre estamos
interactuando. Todo lo que esté pasando en nuestra vida, pues tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, les voy a compartir esta frase de Sonia Fernández Vidal. Ella es científica, es autora de libros, y dice: nuestro cerebro no ve el mundo tal y como es, sino tal y como le fue útil en el pasado, y por lo tanto, de la manera más apropiada para nuestra supervivencia. Desde un enfoque neurológico, la percepción es un punto de encuentro entre el observador y lo observado. No podemos hablar de un observador externo porque siempre hay algún grado de interacción entre quien mira y el objeto mirado. Es decir, siempre estamos interactuando, y aquello que estamos observando, aquello a lo que le estamos poniendo atención, pues nosotros estamos influyendo en todo eso. Entonces, pues bueno, somos los observadores del mundo. Hay una frase de también un científico que se llama Robert Lanza, que bueno, él plantea que qué sentido tendría el universo si no hubiera alguien para que lo observara. Entonces, pues nosotros somos esos observadores, y todo lo que pasa en el universo pues no tendría mayor sentido si no existiéramos nosotros para observarlo. Entonces, nosotros estamos siempre interactuando y nuestra observación afecta al mundo que observamos. Esto es algo que ha comprobado pues la física con sus experimentos, que el observador siempre interactúa y afecta a aquello que está observando. Precisamente los estudios científicos siempre se ven afectados por el observador. Entonces, de alguna manera, todos aquellos resultados que dan los estudios científicos, pues no están separados de quien lo está observando. Entonces, es importante porque muchas veces aquí es donde los científicos, a la hora de estudiar lo que es el microcosmos o las partículas subatómicas, pues es donde se han maravillado precisamente de encontrar que las leyes que aplican para lo grande, es decir, podemos determinar en el mundo macroscópico, pues que la velocidad de un auto, la velocidad con la que cae un objeto, se pueden llegar a predeterminar muchas cosas, aunque todo esto se predetermina en condiciones ideales, pero se puede llegar a predeterminar. Tenemos la ciencia que nos ayuda a poder predeterminar muchas cosas, predeterminar el clima, predeterminar la temperatura de los objetos, etcétera, pero en nivel microscópico no se pueden aplicar estas mismas leyes, ¿no? El comportamiento de la energía no es igual. Entonces, pues hasta la fecha no se ha encontrado ningún argumento que explique los resultados obtenidos en los diferentes experimentos de la física cuántica y que pueda omitir de la ecuación la influencia del observador. Es decir, en todos los estudios que lleva haciendo la física cuántica, nos dice que nosotros tenemos siempre mucho que ver en lo que pasa en el exterior, que estamos conectados. Y no hay hasta el momento ningún científico que lo han intentado demostrar que no es así. Entonces, no hay manera de interpretar la teoría cuántica sin encontrarse con la conciencia. Esta es una frase de Bruce Rosenblaum y Fred Kuttner del libro El Enigma Cuántico. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que en la teoría cuántica siempre se llega a que todo parte desde la conciencia, es decir, desde la mente. Entonces estamos hablando que existe una mente universal, que eso, si vemos las características de esa mente universal o de esa energía universal, pues casi podríamos estar hablando de alguna manera de Dios. Entonces podríamos considerar que esa mente universal que habla la ciencia, la física cuántica, pues es precisamente la mente de Dios, y nosotros, que es conciencia, y nosotros somos parte de esa conciencia. Siempre estamos interactuando. Todo lo que está pasando en nuestra vida, lo que está pasando en el universo, en el mundo, tiene que ver con la conciencia. Entonces, bueno, pues hoy en día estamos viviendo pues una situación en el mundo que es ciertamente complicada por todo lo que está ocurriendo, todo el cambio que estamos viendo en nuestras vidas, nuestros cambios de rutinas, pero tenemos que tomar conciencia
que nada de eso puede pasar si nosotros, sin que nosotros tengamos en algún modo participación. Y esa participación, pues, inicia desde nuestra conciencia, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones. Todo eso va generando, pues, que el universo vaya presentando diferentes manifestaciones. Todo se va manifestando. Entonces, por eso es importante saber que hoy en día tenemos pues muchas maneras de comprender esto. Tenemos ya muchas herramientas por las cuales podemos comprender cada vez mejor, pero eso implica pues ir dejando ciertas ideas, ciertos prejuicios atrás, precisamente como el hecho de que la ciencia y la espiritualidad no tienen nada que ver cuando no es así. En realidad siempre han estado unidas, siempre han estado trabajando en conjunto, solamente que en algún momento pues se difundió esa idea porque de alguna manera la ciencia se quedó pues con todo aquello que se veía, como les comentaba, y la religión se encargó de estudiar solamente la cuestión del alma, del espíritu, y entonces ahí es donde aparentemente había una separación y empezamos a creer pues que una cosa era el espíritu, una cosa era quizás la cuestión de estar con Dios y una cosa muy diferente era la cuestión material, el trabajar, el tener dinero para la vida, como que eran cosas que iban separadas y no tenían nada que ver una con la otra. Entonces, hoy en día, pues ya vamos comprendiendo que no es así, que tu espiritualidad, pues es algo que siempre se está manifestando a través de tu conciencia en la vida, en tu vida, y que pues todo lo que esté pasando tiene que ver contigo mismo. Entonces, no puedes estar bien si desde tu conciencia no estás bien, desde tu mente, de tus emociones, de tus pensamientos, y eso va a influir siempre en lo que está pasando en tu vida. Una de las principales hipótesis en la actualidad sostiene que nuestra conciencia ejerce un efecto sobre nuestro entorno, generando una experiencia complementaria a nuestra observación. Dicho de otro modo, una persona generalmente percibirá en las relaciones que establece sus propias características, pero en un sentido inverso. Tomar conciencia de esto nos permite integrar aquellos aspectos inconscientes de nuestra personalidad para complementarnos como individuos. Entonces, bueno, es lo que ya hemos comentado, que la vida es como un espejo en donde siempre nos está devolviendo una imagen que es complementaria de nosotros. Es decir, que para conocernos aún más, pues tenemos que observar el mundo que nos rodea, nuestro entorno, y siempre nos va a estar mostrando una parte de nosotros, porque todo surge desde nuestra conciencia. Entonces, pues es importante porque precisamente hoy en día pues ya tenemos muchísimas más herramientas para poder comprender por qué es que vivimos como vivimos. Pero si no ampliamos nuestro conocimiento, si no nos abrimos a ver otros modos de ver la vida, pues no vamos a poder encontrar soluciones diferentes. Entonces, si sentimos que en nuestra vida estamos quizás estancados, que tenemos, que estamos repitiendo siempre el mismo tipo de experiencias, estamos siempre teniendo el mismo tipo de resultados, pues bueno, quizás hay que abrirse a un nuevo conocimiento en donde vamos a tener que unir, pues precisamente lo que es ciencia y espiritualidad, comprender que todo lo que pasa en nuestra vida surge desde la conciencia y que todos al mismo tiempo estamos creando lo que pasa en el mundo. Los experimentos más importantes que se han realizado en el ámbito de la física cuántica para plantear las hipótesis anteriores que les he comentado es el experimento del entrelazamiento cuántico y el experimento de la doble rendija. Estos son dos de los experimentos más famosos, más nombrados, más citados en relación también a esto de unir ciencia y espiritualidad. Son los más polémicos porque sobre todo el experimento de la doble rendija, que es el que habla del comportamiento de la energía y de la materia y de cómo la energía se comporta a veces como energía y a veces se comporta como materia. Este experimento lo han replicado muchas veces intentando demostrar que no es así, que la energía es una cosa muy diferente a la materia
y que no puede tener un comportamiento similar en la energía al de la materia. Entonces, son dos experimentos muy importantes que, bueno, pues han dado muchas respuestas a los científicos de cómo la conciencia siempre está interactuando en nuestro mundo. Entonces, bueno, vamos ya para concluir, vamos a hacer algunas reflexiones finales. Y dice, bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Están realmente en oposición? Y bueno, pues la respuesta sería realmente que no, que la ciencia y la fe son totalmente compatibles y la vida de estos hombres, los que les comentaba, pues son prueba irrefutable de ello. Todos aquellos sacerdotes científicos que han dado pues un gran impulso a la ciencia y que han dado pues muchas teorías o muchos descubrimientos por parte de la ciencia y han llevado la religión al mismo tiempo. Para acceder a Dios no hay un solo camino ni una sola puerta. Esta es la ilusión del pensamiento occidental, particularmente de las iglesias cristianas, con su pretensión de monopolio de la revelación divina y de los medios de salvación. Es decir, bueno, pues se ha creado esta idea, sobre todo un poquito más en las iglesias cristianas, de llevar a cabo esta separación, pues bueno, porque ha sido la manera en que han decidido llevar ellos pues la espiritualidad. No me metería yo tanto en cuestiones pues quizás de manipulación, porque yo no creo en realidad al final que se trate estrictamente de eso, sino que simplemente pues han tomado pues las decisiones de llevar las cosas de cierta manera, pero que hoy en día pues se requiere evolucionar y se requiere comprender pues que no están separadas la ciencia y la espiritualidad y que todo aquello que pasa en nuestra vida no está separado pues de nuestra espiritualidad, que todo aquello que está pasando en nuestra vida en el día a día, todos aquellos efectos que tenemos en nuestra vida, el cómo nos va en la vida, las experiencias que estamos viviendo, pues tienen que ver pues con nuestra conciencia, con nuestra mente, con nuestras emociones. Los principios de la física cuántica enseñan que el mundo material es una proyección de la conciencia humana y la conciencia es la matriz de cuanto existe, materia, mente y vida. Es decir, pues bueno, pues es la conciencia la que tiene que ver precisamente, es el punto de conexión entre la mente, el mundo material y la vida en sí misma. Y entonces, bueno, por eso, pues a mí me parecía importante compartir pues este tema, porque a veces sí tenemos estas ideas que pues hoy en día pues ya se sabe que están equivocadas, ¿no? Que la ciencia y la espiritualidad realmente son complementarias y que pues en realidad nunca han estado realmente separadas, simplemente ha habido un cierto pensamiento, una cierta manera de llevar las cosas en las cuales pues sí ha dado esa apariencia de separación, pero que es precisamente hoy en día el unirlas lo que nos puede dar pues un mayor entendimiento sobre todo de nosotros mismos. Entonces, pues esta es la idea, esta era la idea de compartir este tema. Y bueno, vamos a ver si tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos saludos como siempre. Por aquí nos saluda Mariana Ovejero desde Argentina. Gracias. Y bueno, tenemos algunos otros saludos. Bueno, pues entonces este era el tema del día de hoy. Ciencia y espiritualidad. Va de la mano pues de todo aquello que hemos platicado en estas transmisiones. Pues siempre hemos tratado de compartir ese punto en donde se van convergiendo todo aquello que hemos de alguna manera compartido aquí en este medio, pues bueno, ha tenido, siempre a partir de la espiritualidad, pero también pues muy ligado a la ciencia que nos ayuda a comprender cada vez más pues a nosotros mismos básicamente, conocer cómo es que vamos pues creando el mundo, cómo somos 100% participativos, cómo no somos en ningún momento víctimas de lo que está pasando y no estamos desconectados. Todo lo que pasa en nuestra vida, pues nosotros tenemos algo que ver.
no puede pasar algo en nuestra vida sin nuestra participación. Entonces, pues comprender eso es algo que nos va a ayudar pues precisamente a comprendernos mejor y a poder llegar pues a abrirnos a nuevas posibilidades, nuevas experiencias. A veces la vida pues es como que se repite y como que siempre estamos viviendo las mismas historias, y esto a veces incluso se da de generación en generación. A veces las familias siempre van viviendo como el mismo tipo de experiencias y no hay de repente alguien que se salga como de ese patrón. Cuando a veces las personas comienzan a comprender pues toda esta parte de cómo uno tiene que ver con todo lo que está viviendo y cómo a veces uno va repitiendo las historias, pues nos podemos salir incluso de esos patrones familiares. Entonces, pues es importante para conocernos todavía aún más y poder comprender pues todo lo que va pasando en nuestra vida. Por aquí tenemos también ya a Aarón Montes de Oca, que generalmente nos acompaña. ¿Qué tal? Un saludo. Qué bueno que estés por aquí. Y bueno, por aquí nos comenta Mariana que la espiritualidad está en conexión con nuestro ser y la ciencia nos ayuda a comprender nuestra biología. Y es así, la ciencia nos ayuda hoy en día a comprender pues, nuestra biología, nuestra mente, lo que es toda nuestra psique, las emociones. También hay que cambiar muchos conceptos en relación pues a las emociones que muchas veces no nos permitimos sentir y las queremos reprimir, estamos tratando de vivir solamente ciertas emociones y hay otras emociones que no las queremos vivir, pero todas son importantes, todas tienen un sentido para nuestra biología y todas nos ayudan sobre todo a sobrevivir y a adaptarnos al medio ambiente. Estamos viviendo una época en que pues está habiendo cambios en nuestra vida, no sabemos todavía hasta qué punto vayan a cambiar pues ciertas cosas en cuestión quizás de la economía de los países, la economía mundial, qué afectaciones vaya a haber en nuestra vida como la llevábamos anteriormente, pues aún no sabemos realmente si en algún momento vamos a volver a lo que podríamos llamar la vida normal. Quizás vamos a tener que estar adaptándonos y pues eso también implica cambios en nuestro estado emocional. Hay cosas que hoy en día nos pueden estar costando precisamente porque pues estamos en otras rutinas, estamos haciendo cosas diferentes, no podemos hacer esa vida que creíamos que era la vida normal, pero bueno, hay que tomar en cuenta que en la humanidad, a lo largo de toda la historia, pues ha habido muchísimos cambios, muchos cambios en la forma de vivir y pues que quizás hoy no podríamos contemplar pues vivir en ciertas épocas en que la vida era muy diferente. Entonces, pues a veces creemos que lo que estamos viviendo es solamente la única forma de vivir y que las cosas nunca van a cambiar. Esta situación de hoy en día nos está mostrando pues que sí, que la vida siempre cambia y pues que nosotros tenemos que adaptarnos para poder seguir adelante. Entonces, pues toda esta información que siempre estamos aquí dispuestos a compartir, pues es precisamente con ese objetivo, el poder conocernos todavía aún mejor y el poder gestionar todos estos cambios que se están dando para poder adaptarnos de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando para escuchar esta transmisión. Y como siempre, bueno, si consideras que esta información o toda la información que vamos compartiendo es importante o que puede haber alguien que le pueda interesar, pues bueno, pues ayúdanos a compartir para que llegue cada día a más personas. Entonces, pues bueno, pues hoy me tocó a mí estar solo. Como les decía, Cintia no ha podido porque está hoy en día en una capacitación. Entonces, bueno, me ha pedido que realice la transmisión. Aquí estamos con mucho gusto para compartir. Y la próxima semana vamos a tener una invitada especial desde Perú. Ella se llama Fabiola Pullón Miranda y ella es coach, life coach y coach
de transformación. También es instructora en liderazgo armónico y autosanación. Y bueno, ella es de Perú y va a estar aquí para compartir con nosotros el tema de sanación de heridas emocionales de la infancia. Entonces, bueno, pues la invitación es para que nos acompañen el próximo viernes para escuchar este tema con nuestra invitada. Entonces, probablemente pues el próximo viernes pues estará Cintia junto con nuestra invitada para compartir por este medio y bueno, en esta ocasión seré yo el que no estaré con ustedes. Pero bueno, espero que estén aquí. Si consideran que hay personas que les puede interesar este tema, sanación de heridas emocionales de la infancia, pues bueno, pues ayúdenos a compartir para que puedan llegar a otras personas. Por aquí nos pregunta Aarón, el niño interior, bueno, pues en realidad, pues supongo que va a abarcar esta parte, ¿no? En realidad, pues no sabemos tampoco qué es lo que va a compartir, ese es el tema que ella con el que ella va a participar, que ha querido participar en este proyecto y pues nosotros la hemos invitado con mucho gusto y vamos a escuchar pues precisamente qué es lo que tiene que compartir. Porque es una persona que ya lleva, de acuerdo a su currículum, pues algún tiempo ya como coach y bueno, pues seguramente será importante escuchar pues todo aquello que nos va a compartir desde su experiencia, desde su conocimiento, que es parte de lo que siempre estamos invitando, a abrirnos a escuchar a más y más personas, no juzgar la información, sino a recibirla y de alguna manera la vamos a ir integrando y eso nos va a dar pues una mayor visión, una mejor perspectiva de la vida y de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, la invitación es para el próximo viernes. El próximo viernes vamos a estar no a las 6, sino a las 7 de la noche. Vamos a estar ahora en este horario. Vamos a estar, pues quizás algunos viernes en este horario de las 7 y pues también dependiendo de la respuesta, pues quizás nos quedemos en este horario. Entonces, la invitación es para que nos inviten como cada viernes a las 7 en esta ocasión con nuestra invitada desde Perú, Fabiola Bullón Miranda. Y bueno, por aquí nos comenta el tocayo Aarón, sigamos confiando en que la información y la ayuda, así como las lecciones, llegan en tiempo perfecto. Así es, pues bueno, como les decía, pues hay que escuchar, ¿no? Hay que abrirnos a escuchar, seguramente tendrá pues igual información muy importante que compartirnos y con la cual pues vamos a poder pues ampliar nuestra conciencia, nuestro conocimiento, que nos va a dar pues seguramente otras perspectivas y bueno, vamos a estar pues todos muy pendientes, yo también muy pendiente de toda la información que nos va a venir a compartir Fabiola desde el Perú. Entonces, bueno, pues les doy las gracias. Si no tenemos pues preguntas el día de hoy, recuerden que si alguien tiene algún tema que quiera que toquemos, algún tema que quiere que compartamos por este medio, pues bueno, nos lo pueden sugerir en los comentarios para que nosotros lo vayamos considerando y poder pues compartir con ustedes lo que podamos de ese tema o incluso pues en un momento dado pues poder tener a alguien, un invitado, una invitada que pueda compartirnos de ese tema. Entonces, pues la invitación es para que siempre pues nos estén dando esa retroalimentación de qué es lo que les gustaría escuchar aquí por este medio. Y bueno, pues nosotros vamos siempre a tratar de poder compartir pues la mejor información para esos temas. Entonces, les doy las gracias. Ha sido pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues el próximo viernes a las 7, pues los vemos aquí para otra transmisión más de bienestar consciente. Entonces, pues espero que tengan un excelente fin de semana y pues estamos viéndonos próximamente aquí por este medio. Hasta luego. Bendiciones para todos.